Muy buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un verdadero gusto, un verdadero privilegio, como siempre, estar compartiendo ideas con ustedes y agradezco infinitamente a las autoridades de esta institución por hacer posible estos encuentros, estos intercambios de ideas y máxime pues en este tema tan importante que definitivamente nos está ocupando, ¿no? De máxima relevancia en tanto a entender realmente la raíz del conflicto. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, Monse, María Andrea, Luis Enrique. Voy a pedir que en la medida de lo posible las cámaras las mantengamos abiertas y los micrófonos cerrados para poder entonces hacer de esta experiencia pues definitivamente una vivencia dinámica, interactiva, como pues evidentemente hemos estado trabajando. Bien, pues sean bienvenidos y pues continuamos con toda esta parte de lo que es la teoría del conflicto. Una pregunta, José Alfredo, también buenas noches, Luis Enrique, todos, María Antonia, María Andrea, Monse. A la hora de estar hablando, pues evidentemente, ¿no? De lo que es un conflicto, de todo lo que refiere, ¿no? Esta cuestión de la controvertida, ¿no? A eso voy exactamente, ¿no? Qué entendemos por controversia? ¿Cuál será exactamente la gesta, el origen? ¿Cuál será el punto nodal de una controversia? Pregunta. Cuando estamos específicamente hablando de una controversia, ¿qué será? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pregunta. Los escucho. Adelante. Ah, controversia. ¿A qué nos estaremos refiriendo con ello? Los escucho. Una diferencia de opinión, una diferencia de puntos de vista, ¿verdad? Que va a entrar en conflicto y va a generar una controversia. ¿Verdad? El ejemplo, ¿verdad? Los amparos, ¿no? Que emite un tribunal, otro tribunal, y se hace pues una contradicción, ¿verdad? De tesis. Es correcto, exactamente una contradicción. A eso voy, exactamente. Controversia. La discusión, el debate, la polémica, la disputa, el choque, el altercado, exactamente la parte contraria a qué? Al verso, a lo que se dice, y definitivamente es ahí a donde nosotros en mediación es donde intervenimos, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos hablando para hacer una mediación de una controversia, necesitamos hacer algo precisamente que se llama calibración del testimonio. Calibrar, sopesar, evaluar, equilibrar, darle el peso suficiente y pertinente a aquello que nos están diciendo, a aquello que se está manifestando como el hecho, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ver exactamente dónde está esta discusión, dónde radica el debate, dónde se genera la polémica, por qué la disputa, por qué el altercado. Ya vimos precisamente todo lo que es la teoría del conflicto, esta escalada conflictual, desde los malentendidos, incidentes y todo lo que hemos revisado, hasta llegar exactamente a un punto álgido que se llama la crisis. Bien, entonces, ¿por qué es el acto controvertido? ¿Por qué la controversia? Porque uno dice una cosa y el otro dice otra. Porque uno manifiesta una situación y el otro entonces la niega. Pregunta, ¿por qué será esto? ¿Por qué será? Pregunta. ¿Por qué la parte contraria? ¿Por qué exactamente la discusión, el debate, exactamente esta cuestión de lo que se versa, exactamente lo contrario? ¿Por qué? Pregunta. Adelante. Alguien había levantado la mano. Por la naturaleza. ¿Por qué? Por la discrepancia en los intereses a dirimir dentro de un asunto en mención, maestra, por la discrepancia de intereses o por la oposición de intereses y excepciones dentro de un proceso, dentro de un procedimiento. Ok, exactamente. Ajá, ¿qué habrá de fondo? ¿Qué habrá de fondo? Para entonces exactamente estar con la parte opuesta a lo versado. ¿Por qué?
¿Los escuchan? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Porque, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Por qué la controversia, la contra lo contrario de lo versado, el opuesto de lo que se dice? ¿Qué habrá detrás? Luis Enrique. Es por Intereses. sí, por el Ajá. significado de los de la protección de los valores que cada persona debe a la cuestión que está en conflicto, ¿ah? O que hay una diferencia. La cuestión que está en conflicto, ok, sí. Monse, estabas interviniendo, adelante. Adelante. Es que se me está cortando. La controversia es por Adelante. los intereses y la esencia es controversia, es totalmente lo opuesto, ¿no? El sentir de cada uno, como decía nuestro compañero, pues dependiendo de sus intereses y todo, pero pues entra. Ajá, exactamente. Cuando estamos hablando de los intereses de cada uno, exactamente entonces, ¿qué habrá detrás? Porque si cada quien está persiguiendo un interés, entonces algo debe haber detrás. ¿Qué? José Alfredo. Sí, que Buscar el bienestar de cada que uno. cada una de las partes de la controversia la ve desde su perspectiva, desde diferentes enfoques, desde el enfoque que le conviene a sus intereses personales. Ok. Fíjese bien, tomen nota. ¿Qué detrás de la parte contraria de lo versado? Una intención oculta, una mentira, algo que necesita reservarse para poder modificar la apariencia de lo que sucedió y acercarse lo más posible a una cuestión creíble para poder defender, para poder preservar, para no exhibir, para no exponer todo lo que acaban de decir. Intereses, significados, valores y todo lo que hemos estado estudiando. ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿por qué la controversia precisamente es contradecir el verso, contradecir la palabra, contradecir aquello que ha sucedido, los hechos, precisamente para poder generar una elaboración, ¿no? De aquello que va a preservar los intereses, ¿no? Los valores o las intenciones más ocultas, ¿no? Okay. Bien, fíjense bien. Cuando estamos hablando entonces de algo que se elabora, conocido prácticamente como una mentira y todo ello, es exactamente esta cuestión de una declaración, una expresión, una manifestación realizada por alguien, y tomamos nota, por alguien que sabe, por alguien que cree, por alguien que sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando que los oyentes, esperando que la otra parte lo crea. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, de esta manera, es la naturaleza del hecho controvertido. ¿Por qué? Porque se está esperando que se oculte, que no quede expuesto, no esté exhibida la realidad en forma ya sea parcial o total. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, es ahí donde está la controversia. ¿Por qué entonces lo contrario a lo que sucede? Pues evidentemente porque se espera que se crea lo que se está diciendo, lo que se está manifestando, lo que se está expresando, precisamente para poder ocultar aquello que sucedió, ya sea de forma parcial o total. ¿De acuerdo? Bien, cuando estamos hablando de este tipo de hechos controvertidos, estamos hablando prácticamente que ahí podemos detectar una falsedad genuina. Podemos también detectar que una verdad se está exagerando o podemos también identificar una verdad selectiva si la intención es engañar o causar una acción. ¿Sí va quedando claro? ¿Pregunta? ¿Sí? Sí. Ok, listo. Bien. Pseudos, ¿no? Viene del griego,
significa mentira, falsedad, astucia, engaño, fraude, una invención, ¿de acuerdo? Entonces, hay que hacer un distingo entre la creencia y la opinión. Si estamos entonces nosotros en mediación, hay que ver exactamente si alguien está mintiendo, si alguien está engañando, para poder entonces tomar ventaja sobre el otro. Y se puede decir que la verdad definitivamente es la forma en que se va manifestando, y nosotros lo que tenemos que ver exactamente es la intención que se tiene de ocultar o de engañar. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta. ¿Se miente si se cree en lo que se dice? Pregunta. ¿Se miente si se cree en lo que se dice? ¿Sí o no? Ay, Estamos en mediación, dicho exactamente. que dice, Ahí hay un conflicto, ahí hay un conflicto. Entonces, una persona está manifestando, una persona está expresando, una persona nos está diciendo, pero tiene esa creencia que en aquello que está diciendo. ¿Nos está mintiendo? ¿Sí o no? Los escucho. Monse. pues dicen que dilo tantas veces hasta que te lo creas y ya no va a ser mentira, ¿no? Hay un dicho. Porque cuando ya te puedes, de que te lo crees que pasó, pues tienes más, hay sensación de credibilidad cuando tú mismo te lo crees, ¿no? Ya cuando le empiezan a indagar y todo, pues va a salir a lo mejor por ahí una cosa que vas a jalar el hilo y te va a tumbar todo. Pero si lo dice muy convencido, a lo mejor pues sea una realidad que ha creado él, pero no quiere decir que sea verdad. Para él o para ella sería entonces verdad. ¿Y nos está mintiendo? Pues si para él es verdad, no sería mentira. O sea, si él se la cree Ok, que es verdad, no sería mentira, ¿o sí? ok, quiero escuchar a los demás. A ver, María Andrea, José Alfredo, ¿quién anda por aquí? ¿Quién más? ¿Quién más? Olivia, a ver, los escucho, los escucho. ¿Aquel que cree en lo que está diciendo nos está mintiendo? A ver, Olivia. Adelante, Olivia. El micrófono, por favor. Maestra, buenas noches. Buenas No, noches. no está mintiendo toda vez que él está creyendo en esa verdad. Él está seguro de esa verdad. Entonces, por lo tanto, no está mintiendo. Él está seguro. Y por lo tanto, eso demuestra que no está mintiendo para él. Ok, escucho a los demás. Ajá. Es interesantísimo este punto, y es exactamente un punto crítico de análisis. Estamos mediando, hay un conflicto, hay algo de lo que se espera resolver. Nos está mintiendo, está engañando. Él cree o ella cree que aquello que lo que dice es verdad. ¿Los demás? María Andrea, por favor, adelante. Bueno, podemos ver al lado de la otra persona, si es su verdad, entonces para él no está mintiendo. Entonces tenemos que ver esa parte. Ok, fíjense bien. ¿Qué sucedería entonces? Aquel que está creyendo en lo que dice como verdad, nos está engañando, nos está mintiendo. Fíjense bien. Hay una cosa que necesito que también tomen nota sobre ello, que se llama el espectro psicótico. ¿Okay? ¿Alguien ha escuchado sobre él, sobre el espectro psicótico? ¿Sí? ¿No? ¿Saben qué es? ¿No? Ok. ¿Sí? Yo no, maestra. Bien. Ok. Fíjense bien. El espectro psicótico, vamos a verlo exactamente de esta manera. Va teniendo ciertas fases, ¿de acuerdo? En este espectro. El espectro psicótico empieza precisamente con lo que se llama el delirium, ¿de acuerdo? El delirio. El delirio
tener la certeza de aquellas ideas, de aquellos pensamientos exactamente que le conoce como ideas delirantes. Se está reproduciendo en la mente, en la psique del sujeto, aquello que está haciendo como anclaje con base en experiencias, en emociones y el significado que le está dando, pero de forma interna. ¿Nos está mintiendo? Pregunta. El sujeto lo cree como cierto, pero exactamente dónde se encuentra en un espectro psicótico. ¿Sí quedó claro? Ok, bien. Entonces, el espectro psicótico empieza con el delirium. Después, exactamente con algo que se llama las alucinaciones. ¿Ok? Delirium son todas estas ideas reiterativas que se están produciendo al interior de la psique, pero no tienen ningún referente como estímulo directo en el alter. Cuando estamos hablando del alter, es todo aquello que está fuera del sujeto, está exactamente de forma alterna al sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, un delirium son las ideas, los pensamientos y todo ello que se está creando en la psique. Cuando estamos hablando de una alucinación, estamos hablando de una experiencia vivencial de tipo sensorial. El sujeto puede referir ver, puede referir oír, puede referir haber sentido, haber olido, que algo sabe, pero finalmente no hay un estímulo directo de unidades sensoriales perceptivas que se encuentren fuera, ¿de acuerdo? Es una recreación interna. Por eso precisamente también se encuentra dentro del espectro psicótico. La pregunta es, ¿nos está engañando? O sea, ¿nos está mintiendo el sujeto? No. ¿Por qué? Porque lo está teniendo como vívido, aunque finalmente está siendo producto de un efecto precisamente del espectro psicótico. Primero, por delirium, ideas, después por percepción, precisamente por estas sensaciones que se tienen a través de los sentidos, y después de ahí precisamente observen. ¿Por qué? Porque estamos exactamente en mediación. ¿Cómo puedo darme cuenta entonces que el sujeto está en un espectro psicótico, va en avanzada, no va en esta escalada? ¿Cómo puedo darme cuenta? Entonces, me está diciendo aquello que está expresando, que está declarando, que está manifestando como una certeza del hecho, pero finalmente se encuentra en un espectro psicótico. Ojo, y tome nota. Tercer punto, de exactamente ¿cuál es? Lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado. Cuando empezamos a ver esta desorganización en el discurso, esta desorganización también en la gesticulación, en todo lo que es el lenguaje corporal, estamos exactamente en la tercera fase del espectro psicótico. ¿Qué sucede después? Cuarto paso, exactamente tenemos un evento catatónico. Sabemos que es un evento catatónico, es precisamente cuando el sujeto se paraliza. Y de ahí ya tenemos precisamente un estadio o un brote esquizoide, precisamente teniendo una franca incidencia, ¿no? En esquizofrenia. ¿Sí quedó claro? Preguntas. Los escucho. Sí, maestra, todo claro, gracias. ¿Sí? Ok. Es muy importante. El sujeto me lo está diciendo como esa creencia que sucedió. Él cree que lo acontecido, que el hecho es como lo manifiesta porque o así lo cree por este delirium o porque requiere haberlo visto, haberlo escuchado, pero todo es producto precisamente de una elaboración interna con estos criterios, ¿de acuerdo? No puedo nada más decir, bueno, el sujeto se encontraba exactamente en un espectro psicótico del tipo delirium. Espera, sí, pero ¿en dónde puedes exactamente decirme que en efecto pudo ser delirium? Porque definitivamente en algún momento tuvo desorganización en el lenguaje, en algún momento tuvo desorganización conductual, ¿de acuerdo? Y el evento catatónico es precisamente cuando queda paralizado, seguramente, no sé, alguien habrá tenido experiencias de este tipo en mediación, seguramente, donde hasta se traba, ¿no? Llorando, se paraliza, ¿ok? Y finalmente tenemos un brote esquizoide, pudiendo llegar exactamente a la franca esquizofrenia. Entonces, no, bueno, yo percibo,
que el sujeto de pronto estaba en un espectro por alucinación. Sí, ajá, pero ¿cómo me lo sustentas? Necesito exactamente criterios de tipo diagnóstico para poder entonces ver la prevalencia en que aquello que se dice, pues evidentemente queda sustentado y fundamentado. ¿Listo? ¿Alguien de aquí ha tenido una experiencia similar en algún caso, en alguna situación? ¿Pregunta? Cuando exactamente están las dos partes y entonces uno habla, el otro dice, y entonces aquí viene la controversia, porque uno refiere exactamente que sucedió algo, que vio algo, empieza la discusión, el debate, la polémica, la disputa, el altercado, y exactamente la parte contraria a lo versado. ¿Alguna experiencia, algún ejemplo que alguien quiera compartir? Adelante. Si es que tiene algún ejemplo, ¿no? Para poder exactamente ir identificando cada uno de los puntos del espectro. ¿Sí? ¿No? Los escucho. ¿Algún caso, algún asunto que se les venga a la mente? Ok, pongo un ejemplo. Evidentemente esto de lo familiar, pues obviamente tuvo curso, ¿no? Procesal penal. Es una mujer, 30 y tantos años, y resulta, fíjense bien, resulta que le priva de la vida a la madre. Bien. Entonces, los hermanos, ¿no? Alterados y todo ello, pues obviamente ponen la denuncia que la hermana le ha privado de la vida a la madre. Bien, fíjense bien. ¿Qué es lo que sucede? Exactamente, todo esto empezó con el espectro. Vamos a ir viendo exactamente cómo va creciendo, cómo va manifestándose cada uno de los elementos, como para poder tener el ejemplo claro. Entonces, resulta que la mujer estaba medicada, ¿no? Con ingesta farmacológica de tipo psiquiátrico, por alguna razón, no había tomado el fármaco durante 2 o 3 días. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estamos en esta cuestión de tipo psiquiátrico, hay algo que se llama la curva 6-9. Anotamos, por favor, para que lo tengamos presente. La curva 6-9 en psiquiatría es exactamente que, por ejemplo, si llega un paciente con un cuadro depresivo, se le va a dar un fármaco para poderlo sacar de este estadio depresivo y hacer una modificación en el comportamiento. Vamos a cambiar la conducta del sujeto para sacarla a esta persona de este estadio depresivo y llevarlo hacia dónde. Pregunta, vamos a cambiar la conducta. Yo quiero sacarlo de una depresión, de esta inactividad, de esta fuga de la vida, de esta tristeza profunda y todo ello. Yo le voy a dar un fármaco donde voy a alterar precisamente todos los procesos de los neurotransmisores para llevarlo de una depresión, de un no querer hacer, ¿a dónde? Pregunta, ¿hacia dónde me lo llevaría? Para un cambio de conducta. Sacarlo de una depresión, ¿para llevarlo a dónde? A un estado de, quizá un estado de bienestar. Ojalá, Olivia, nada más para bienestar. De felicidad. ¿De qué, Monse? De felicidad. Ojalá. De felicidad, de calma. Tengo al sujeto en un estado depresivo, le voy a dar un fármaco para poder modificar ese letargo, esa cuestión de no querer hacer, de no querer moverse, de solamente querer dormir. ¿Qué es lo que qué voy a hacer? ¿Qué espero de la conducta? ¿Qué? Pues que lo droguen para que se acelere y que sea extasiado. Bien. Vamos exactamente a darle el fármaco para acelerarlo. Bien, ok. Fíjense bien. Vamos a empezar el 6-9. Tengamos exactamente nuestro eje X y nuestro eje Y. Empezamos aquí en 0, ¿no? 0 de eje X y eje Y. Ok, le doy el fármaco. ¿Qué cantidad, doctora? Exactamente. Bueno,
Puede ser una pastilla, puede ser media pastilla, puede ser un cuarto de pastilla, puede ser 3/4 de pastilla. En psiquiatría, ¿qué es lo que se hace? Dependiendo de la ingesta y el tipo del cambio de comportamiento que voy a ver en el sujeto, es precisamente cuando empiezo a regular la dosis. Bien, entonces vamos a darle media pastilla del fármaco X. Ok. Si no está teniendo el cambio de comportamiento esperado para sacarlo precisamente de este estado depresivo, entonces aumento la dosis. Entonces, de media pastilla, ahora le voy a dar 3/4. Si no tiene el cambio de conducta, este cambio de comportamiento esperado, entonces vuelvo a subir la dosis y le doy la pastilla completa. Pero si con esa media pastilla de inicio estoy viendo que está teniendo una sobreaceleración, y esta parte exactamente donde ya hay hasta una hiperactividad, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces regulo la dosis y únicamente le doy 1/4 del fármaco, ¿de acuerdo? Bien, todo esto va a tener un efecto en 6 meses. El cambio de conducta esperado en psiquiatría es a partir de los 6 meses y los 9, el siguiente tipo de comportamiento. Esto es, si el sujeto estaba en un estadio depresivo, de letargo, no quiere moverse, la vida no tiene sentido, prefiere estar más, durmiéndose despierto, entonces lo tengo que mover, lo tengo que poner exactamente en una dinámica. ¿Cuál sería la conducta esperada entre esos 6 y 9 meses? Pregunta. ¿Qué pasaría? Lo tengo en depresión. Le voy a modificar exactamente esta cuestión de la sinapsis, ¿no? A través de neurotransmisores para poderlo acelerar. ¿Qué tipo de conducta esperada es la que pudiera yo tener entre los 6 y 9 meses? Esto es para explicarles la curva 6-9 en psiquiatría. ¿Qué pasaría con la conducta entre los 6 y los 9 meses? Los escucho. Que tenga un poco de actividad, que más o menos tenga una vida normal. Ojalá, Olivia. Ojalá. No, no esperaría eso. Psiquiatría, voy a sacarlo de un estadio depresivo y sé que va a tener un cambio importante en el comportamiento. En psiquiatría sabemos que es exactamente, va a suceder entre los 6 y 9 meses. ¿Cuál sería? Monse, estaba con micrófono abierto. Aunque sea una estabilidad, ¿no? O sea, ya no, primero estaba súper deprimido, lo voy a hacer que se suba al tope, o sea, voy a darle todo lo extra para que sea extasiado y que ese éxtasis llegue como a un punto medio donde lo tenga como calmado, ni muy Ojalá, abajo. ojalá, ojo, vas bien. Lo saco de la depresión, lo tengo exactamente medicado 6 meses, a los 6 meses, entre los 6 y los 9 meses, sé que va a tener qué conducta. Pues ahora va a ser Agresión. agresivo, no va a ser pasivo. Exactamente. Agresión. Por eso en psiquiatría la curva de 6-9 es importantísima. ¿Por qué? Porque yo sé que sacándolo de la depresión, en una curva de tiempo de 6 a 9 meses, va a detonar un comportamiento agresivo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entre esos 6 y 9 meses voy a administrar otro fármaco para evitar la conducta esperada del primero, que era para sacarlo del cuadro depresivo, pero yo sé que en su comportamiento se espera agresión. Para no llegar a la agresión, le doy otra vez otro fármaco. Entonces, el nuevo fármaco va a empezar a modular la conducta esperada de agresión, pero entonces también necesito controlar la otra precisamente para no regresarme al punto depresivo. ¿Qué es lo que voy a detonar entonces? Ya vimos exactamente cómo va la curva 6-9. Lo saco de un estadio depresivo, sé que la conducta esperada de 6 a 9 meses es agresión, pero antes de que llegue a agresión empiezo a suministrar el siguiente fármaco. ¿El siguiente fármaco para qué sería? ¿Qué conducta modificaría? ¿A dónde lo voy a llevar? ¿De depresión a agresión? Y entonces ahora, en la cuestión agresiva, voy a disminuir la agresión. ¿Cómo? ¿Generándole qué? Pregunta. Pues ahora lo vuelvo a bajar un poco para que ahora ya no sea agresivo y se calme. ¿Cómo? Pero no,
No tanto No, con no me lo puedo depresivos. poner a llevar a la tristeza, no me lo puedo llevar a la depresión, porque ahí lo saqué. ¿A dónde me lo llevo? Pues Interesantísimo, ahora sí a la interesantísimo. felicidad, ¿no? De la agresión, ahora te vas a la felicidad. ¿O a dónde? Tomen nota. Voy a dar el siguiente fármaco para elevar libido. ¿Esto qué quiere decir? Para que Que descargues tu energía en el desfogue sexual. sexualmente. Toma nota y lo subrayan 2 veces, le ponen ahí amarillo, le ponen un recuadro o algo. Por favor, notar esta parte. Okay. Entonces, si tengo un sujeto en un estadio depresivo, empezamos, mi curva 6-9, empieza a dársele la ingesta del fármaco para que se reanime, se active, se ponga exactamente en esta cuestión dinámica y todo ello, porque la conducta esperada va a ser de agresión. Espero los 6 a 9 meses. En estos 3 meses, de 6 a 9 meses, ya voy a bajar exactamente la agresión con el siguiente fármaco, modulando la dosis, como les acabo de explicar, pero cuidando la primera para que evidentemente no regrese a un estado depresivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer exactamente? Voy a elevar líbido. ¿Por qué? La persona que no desfoga sexualmente en esta forma proporcional es el tipo y la cantidad la manifestación agresiva que se tiene. Se hizo un experimento, ¿no? Con observación precisamente de forma muy peculiar con el comportamiento de los leones. El león en la manada es el que permanece, tiene cópula con todas las leonas son las que salen, cazan, traen el alimento y todo ello, pero el león copula con absolutamente todas. ¿Qué pasa con esa hembra que no tiene cópula con el macho? ¿Qué pasa? Se deprime. Se hace agresiva. Exactamente. Ay, José Alfredo, ojalá se deprimiera y todo eso, estaría un poco más calmada y serena. Al contrario, pasa exactamente lo opuesto. Leona que no sostiene, que no mantiene cópula con el macho, o no hay cópula en esta forma proporcional, es directamente proporcional a la agresión que tiene. Esta leona es capaz de matar. ¿Ok? Y se ha observado. No, José Alfredo, exactamente, creí que era pues no, precisamente de esa forma como se observó el comportamiento animal es precisamente que te explica mucho precisamente también de la condición humana. Entonces, nótese que persona que no desfoga sexualmente en la misma proporción de forma directa, exactamente, es la cantidad de agresión precisamente que tiene contenida. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, saco al paciente de estadio depresivo para llevármelo en una curva de 6 a 9. Sé que la conducta esperada es agresión. Entonces, si se espera la agresión, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues obviamente que desfogue sexualmente. El siguiente fármaco es exactamente para elevar líbido, desfoga sexualmente. Entonces ya no tengo de 6 a 9 meses exactamente ese tipo de conducta esperada agresiva. ¿De acuerdo? Bien, regreso al ejemplo con el que estábamos. Bien, esta mujer sobre 35 años, con esta condición psiquiátrica, de estarle suministrando el fármaco, por alguna razón, se lo dejan de administrar 2 o 3 días. ¿Esto qué sucede? Ya vimos exactamente cómo van, ¿no? Estos tiempos en la curva 6-9 en psiquiatría. Una persona que no tiene la ingesta del fármaco donde se están regulando neuroquímicos para poder entonces tener este tipo de cambio de comportamiento por patrones. Entonces, ¿qué pasa? 3 días sin fármaco. ¿Qué va a suceder? Se rompe el esquema. Se rompe el esquema. Por eso ninguna Pues se va a persona... volver a descontrolar y va a ser agresiva de nuevo. Exactamente. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ojo. Cuando mata a la madre, cuando le priva de la vida a la madre, ella refiere, inclusive estábamos en la sala de audiencias, se nos queda viendo a todos los presentes en la sala. El juez estaba hablando y de pronto ella
se acerca al micrófono, hace un panel, ¿no?, visual, nos observa a todos y dice, sin haberle dado el uso de la voz, de pronto dice, en esta sala hay gente que antes estaba muerta, y se vuelve a acomodar. El juez inmediatamente le da el uso de la voz y dice, repita aquello que acaba de decir. Ella otra vez se acerca al micrófono, nos observa a todos y dice, en esta sala hay gente que antes estaba muerta. En mis anotaciones inmediatamente marqué espectro, prácticamente, por esquizofrenia. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quiénes la señalan? Los hermanos. Resulta que los hermanos habían abusado sexualmente de ella desde que era niña hasta que era adolescente, y la mamá lo consentía, la mamá lo permitía, 2 hombres varones, los 2 exactamente abusando de ella desde la infancia, la adolescencia. Entonces la tenían medicada. El día, 30 y tantos años, que por alguna razón no le suministran el fármaco, ¿qué es lo que sucede? La que era la cuidadora, la madre, con el fármaco, ella refería a esa señora como su cuidadora, no como la madre, porque ella tenía un conflicto directo con la madre, porque la madre permitía que fuera abusada sexualmente por los hermanos. Entonces, cuando no se ingiere el fármaco durante 3 días, entonces la cuidadora aparece como la madre, la cual tenía que estar muerta. Y entonces, ¿qué hace? Se asegura que esté muerta y le priva de la vida. ¿Te iba quedando claro exactamente cómo vamos teniendo este espectro psicótico del cual les hablaba, que empieza precisamente con esta cuestión reiterada del pensamiento que se llama el delirium, ¿no? Delirium o el delirio. Después de ahí precisamente seguimos con esta manifestación de la experiencia sensorial, que ya son las alucinaciones, sigue el comportamiento desorganizado, sigue el discurso, el lenguaje desorganizado, continúa con exactamente el momento catatónico, y entonces se manifiesta el brote esquizoide o finalmente la esquizofrenia. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella, cuando ve a los hermanos en la sala, ella los daba por muertos, al igual que la madre. Y se encargó de que la madre estuviera muerta. Pero cuando entonces estamos en audiencia y ve a los hermanos, es donde ella refiere, en esta sala hay gente que antes estaba muerta. ¿Listo? Sí quedó claro el ejemplo de todo esto que vemos de espectro psicótico, y finalmente, bueno, un hecho controvertido, pues obviamente, ¿no? Discusión, debate, polémica, altercado y todo ello. Lo contrario al verso. Y hay que observar exactamente desde dónde, o sea, dónde está la génesis, cuál es la raíz, cuál es exactamente esta columna vertebral, ese punto nodal de aquello que la persona refiere como aquello que cree y de lo que está convencida. Para esa persona es verdad, pero porque está siendo producto de su mente, de sus ideas en el delirium. Está siendo producto precisamente como un evento psicótico por una referencia de unidad sensorial perceptual, donde realmente el estímulo no es externo, sino es una recreación mental, pero la persona lo cree como real. Y esto puede ser transitorio, puede ser temporal, o puede ser de alguna manera permanente. ¿Ok? ¿Sí quedamos claros? Entonces, contestando la pregunta, ¿nos miente aquella persona que cree en lo que se dice, en lo que dice? ¿Nos No, miente no está aquella mintiendo. persona? No, No. no nos miente. Pero si podemos observar, si podemos acreditar, si nos damos cuenta de todo esto que estamos estudiando, de esto que estamos analizando en este momento, pues evidentemente estamos ante un caso de... ¿Pregunta? Pues de un espectro psicológico Sí que es Espectro o de una psicótico, enfermedad psicótico. Espectro psicótico. Estamos psicótica. ante un evento de un espectro psicótico, y entonces, ¿qué nos dice la Suprema Corte de Justicia?
Si el sujeto no Un atenuante del comprende, delito. exactamente, si el sujeto no tiene la capacidad, subrayamos el término, de comprender, subrayamos el término. La Suprema Corte de Justicia es muy clara. Comprender, exactamente, ¿no? La conducta desplegada o exactamente qué, el impacto de la conducta que le impacta, ¿ok? Entonces es esta capacidad de comprender. Aunque el sujeto crea que aquello que vio, que escuchó, que tiene precisamente como cierto por sus creencias, definitivamente no pertenece al estímulo real. ¿Ok? Hay una gran diferencia entre lo real y la realidad. Lo real, cito a los clásicos, Aristóteles, nos habla precisamente de la res, de la cosa misma. Entonces, si estamos hablando de lo real, es lo que es por el hecho de ser, es el fenómeno objeto de estudio. Realidad es un constructo social. Luego, entonces, aquello que la persona cree como verdadero es una realidad, es un producto de su constructo. Lo real es lo que es por el hecho de ser per se. ¿A dónde me voy a enfocar yo como mediador? A lo real, a las cosas como son por el hecho de ser. Ya vimos exactamente que tengo que colmar dos variables, variable dependiente y variable independiente, la causa y el efecto. Lo demás son factores, lo demás es factorial y puede ser multifactorial. Género, edad, condición socioeconómica, ubicación geográfica, esta cuestión espacio-temporal para ver exactamente si no estamos en un encuadre por espectro psicótico. ¿Sí? Ok, eso es exactamente con lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿de dónde la controversia? Precisamente, ¿dónde está esta parte del conflicto? Cualquiera que enuncie un hecho que le parezca digno de ser creído, miente. ¿Sí quedó claro? Cualquiera que enuncie un hecho que le parezca digno de ser creído, nos está mintiendo, nos está engañando. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de ser creído. Y si existe la posibilidad de ser creído, entonces estamos hablando de un verosímil. Subrayamos la palabra. Verosímil. Similar a la verdad sin ser la verdad. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Verosímil es una verdad aparente, no absoluta. El verosímil es aquello que tiene la posibilidad de ser creído, es aparente y no absoluta. Ok. Entonces, si se cree en un hecho como verdadero, no se miente aunque el hecho sea falso. Pero si el sujeto tiene la convicción que parece digno de ser creído, entonces sí nos está mintiendo. ¿Sí va quedando claro? Ok. Bien. Cuando estamos en mediación, esta parte de las mentiras, de la falsedad y todo ello, pues evidentemente vamos a ver qué es lo que está pasando con ese testimonio. Entonces, la invención deliberada es un engaño. La invención deliberada es una
mentira. Ya Platón, ¿no? En algún momento nos hablaba de la mentira noble. Es aquella que se le conoce como la mentira piadosa. Es una afirmación falsa que se profiere con una intención benevolente para que la verdad cause el menor daño posible. Y suele ser utilizada para evitar fricciones innecesarias, secuelas o algún tipo de actitud que pueda ser desagradable a posteriori. Entonces, ahí empezamos a ver la raíz, pues evidentemente, del hecho controvertido. Ahí vemos exactamente o notamos, ¿no? Por qué se generan, ¿no? Los conflictos y porque, pues evidentemente, nuestro papel en mediación es de suma importancia, es vital. ¿De acuerdo? Todo esto de la mentira noble, si gustan anotarlo, Platón ya lo refería en su libro La República. Entonces, Platón nos habla de esta mentira, ¿no? Asociada con la falsedad. Lo anoto exactamente porque es exactamente esta parte que postula Platón en La República. Entonces, nos habla de esta falsedad destinada a preservar, ¿qué? La armonía social. Con la intención de preservar la armonía en una interacción social, definitivamente termina generando discusiones, debates, polémica, disputa, altercado y evidentemente el hecho contrario a aquello versa. Con esta intención, ¿no? De causar el menor daño posible, con esta intención benevolente para tratar de evitar la fricción, ¿no? Una actitud que pudiera, pues, definitivamente llegar a un conflicto y como resultado tenemos, pues, el conflicto. Ok. ¿Qué es lo que llega a generar el conflicto? ¿Qué son esos elementos, ¿no? Donde la gente prefiere mentir y finalmente se termina convirtiendo en conflictos. Mentiras intencionadas o instrumentadas, ¿no? Donde ya se está elaborando precisamente toda la condición porque hay una intención oculta, ¿ok? Autoengaño. Ojo también, la exageración. El hecho necesita referirse exactamente con las condiciones con las que sucedieron. Ni subestimarlo, ¿no? Ay, no era para tanto. No, sí fue para tanto, ¿no? De tal suerte exactamente que se concretó o se materializó el hecho. Okay. O la exageración. Sacar de la proporción de aquello que sucedió, dándole mayores cualidades o una mayor cantidad de aquello que definitivamente, vuelvo a citar a Aristóteles, nos habla de la cosa misma, de la red, del objeto de estudio, del fenómeno precisamente social de tipo conductual del cual vamos a estudiar. Entonces, cualquier exageración o cualquier minimización de aquello que se ha concretado, que se ha materializado como el hecho, pues definitivamente también es un engaño, también es una mentira porque sale de proporción. Okay. El rumor también definitivamente es lo que nos genera las controversias, nos generan los conflictos. Vimos también la de Platón, las mentiras nobles. Y aquí ponemos énfasis. Promesas rotas. ¿Ok? Promesas rotas. Mitomanía, ¿no? Que dentro de la condición de la estructura de manifestación del comportamiento, tenemos la mitomanía como la mentira compulsiva, ¿no? Se miente. Ok. Hablar de la mentira es faltar a la verdad. Hablar de una mentira es faltar a la verdad.
Y evidentemente esta puede ser detectada. ¿Ok? Voy a poner aquí un ejemplo. Monse, ¿qué hiciste hoy? Hoy pues me levanté, fui a llevar a los niños a la escuela, regresé a mi oficina, tuve una sesión, estuve revisando pendientes, llegué a mi casa, pasé por la que me ayuda con los niños los martes en la tarde para yo entrar a clase, fuimos a la clase de terapia de lenguaje de mi hijo, a recoger unas cosas y ya me vine a mi casa. Ok, bien. ¿Alguien de los presentes me puede referir qué fue lo que hizo Monse el día de hoy? Los escucho. Adelante. ¿Qué hizo Monse hoy? José Alfredo. Lo que siempre hace, maestra. No, porque hizo una compañero. referencia que era martes. Ajá, y el ir martes por tuvo una aquí, peculiaridad en sus actividades. A ver, ¿qué hizo Monse? llevar algo. Se levantó, fue a trabajar, estuvo en sesión, luego llevó la primera sesión, la segunda la reprogramó, la tercera tampoco se llevó a cabo, ya después se fue a su casa y luego pasó por Kim y luego se fue a clase, algo así entendí. Qué interesante ejercicio. Ok, ¿alguien más, Olivia o María Andrea, que me pueda decir qué fue lo que Monse nos dijo que hizo el día de hoy? Ella dice que se levantó, se fue a la oficina, se fue a trabajar, tuvo una audiencia, salió, fue por la persona que le ayuda los martes a cuidar a sus niños y después se fue a clase. Ok. ¿Alguien más? Angélica, usted ya estaba aquí. A ver, María Andrea. Ok, lo que entendí fue que se levantó, llevó a su niño a la escuela, se fue al trabajo, checó pendientes, tuvo una audiencia, luego se fue a su casa, luego fue por la señora que le ayuda, llevaron a su niño a terapia y regresó a clase, a su casa a clase de ahorita. Ok. ¿Alguien más? Monse. Monse, dinos otra vez, por favor, ¿qué fue lo que hiciste hoy? Me levanté, llevé a la escuela, llegué a la oficina, tuve una sesión, revisé pendientes, salí por los niños, recogí a la que me ayuda en las tardes para hoy porque tengo clases nada más y llevé a mi hijo a terapia de lenguaje y ya regresé a mi casa a clases. Ok, Monse, ¿nos podrías contar exactamente qué fue lo que hiciste hoy, pero ahora del último evento al primero? Sí, pues llegué a mi casa a la clase después de la terapia de mi hijo de lenguaje y antes pues había recogido a la que me ayuda para la escuela y pues recogí para la escuela, para mi clase, recogí a los niños a mi hijo de la escuela, tuve pendientes en mi oficina, tuve una sesión, los dejé en la escuela y me desperté. Ok, si pusieron atención, ¿hacia dónde tenía el desvío de la mirada? Hacia arriba y a la izquierda. ¿Qué habíamos quedado? Es el campo del recuerdo. ¿Nos está engañando? No. En todo momento estaba exactamente a la izquierda, tratando de rescatar la mayor cantidad de información posible de aquello que sucedió, porque estaba precisamente recordando. Si hubiera puesto la mirada, el desvío de la mirada hacia arriba y hacia la derecha, entonces está visualizando, está proyectando. Desvío de la mirada hacia abajo y a la derecha, entonces ahí tenemos el engaño, tenemos la elaboración, nos están mintiendo. Y hacia abajo y a la izquierda, pues obviamente ahí tenemos el punto prácticamente de esta
esta parte de algo que le está generando una sensación, una tristeza, porque estamos en contacto directo con la huella anémica, esta cicatriz exactamente que está en el inconsciente. ¿A dónde voy? El que miente no puede contarnos exactamente los sucesos en el mismo orden, de adelante hacia atrás que de atrás hacia adelante. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Ok. Angélica, invénteme algo, cuénteme algo, invénteme algo que haya hecho hoy. Invente, miéntame sobre lo que hizo hoy. Trabajé mucho, ¿verdad? No es cierto. Llegué y me puse a limpiar los libros y después tomé un expediente que tenía mucho tiempo que buscando y empecé a tomar notas de ese asunto de era de violencia intrafamiliar. Después llegaron unas compañeras a comentarme un asunto muy complicado y pues se fueron porque no pudimos resolver nada. Ok, Angélica, ahora cuéntemelo al revés. Del último evento al primero. Ajá, se fueron mis compañeras que estuvimos comentando un asunto complicado que tenían. Leí un expediente que no encontraba. Estuve limpiando los libros y Alto ahí. nada más. Observemos, Angélica. Cuando las personas empiezan a parpadear más rápido, nos están mintiendo. ¿Por qué? Porque la psique necesita generar altos después de tantos estímulos que existen en el entorno y entonces no pueden tener a disposición aquello que definitivamente tienen como elaborado para poder convencer al otro. ¿Ok? ¿Sí va quedando claro? Entonces, ¿podemos detectar exactamente quién nos miente, quién nos engaña? Pues sí, evidentemente, con lo que tenemos y definitivamente evidenciar quién está faltando a la verdad y está evidentemente ponerlo de manifiesto, pudiendo detectarla. Y entonces, tenemos aquí que cuando una persona dice la verdad de estos eventos, pues obviamente tiene cierta cronología de cómo fueron sucediendo. Entonces, al pedirle que cuente la misma historia de atrás hacia adelante, puede realizarlo. Pero cuando una persona nos está mintiendo, es difícil contar algo al revés. ¿Por qué? Porque no espera que alguien le pregunte la ocurrencia de esos hechos anteriores. Entonces, una persona promedio, anotémoslo, una persona promedio nos dice 3 mentiras cada 10 minutos en una conversación. Si estamos en mediación y estamos exactamente tratando de identificar el conflicto, pongan muchísima atención porque en un promedio de 10 minutos de conversación continua, una persona nos dice 3 mentiras. Esto, pues prácticamente sacando una media proporcional, estamos hablando de una mentira por cada 3 minutos. Entonces, hay que estar muy atentos a lo que el cuerpo nos está comunicando, qué es lo que nos están diciendo, pero aquí con qué palabras están acompañando todo el discurso corporal o definitivamente aquello que están narrando, cómo, ¿no? Ocupan el resto del cuerpo para poder entonces hacer mayor contacto visual, tal vez, con el interlocutor para asegurarse que lo que dice está siendo creído, ¿de acuerdo? Entonces, es importante también en esta parte de mediación, cuando se hace una pregunta y el interlocutor nos niega la respuesta, pero con una doble negación, exactamente estamos hablando de una afirmación, ¿ok? Doble negación es sí. No, no, sí. No, nunca, sí. ¿Ok? Asentir con la cabeza ligeramente antes de negar verbalmente.
asentir con la cabeza antes de negar verbalmente, es una afirmación. El cuerpo habla más de aquello que las palabras pueden decir. Entonces, si le estoy haciendo una pregunta y asiente con la cabeza, entonces el 80% del lenguaje me está dando una afirmación y el 20% de la información que tengo, que es con lo que sí se dice, lo está negando. Si tengo un 80-20, ¿dónde tengo el mayor peso? Es el cuerpo, ¿no? Entonces, a la hora de hacer una pregunta y el sujeto afirma con la cabeza, pero niega con el discurso, es una afirmación en un 80%. ¿Sí quedó claro? Ok. Es importante también que al haber repeticiones, vacilaciones en el habla, significa que la persona nos está mintiendo. ¿Por qué? Porque necesita hacer pausas para poder procesar lo que se dice. Entonces, ahí podemos tener un indicio de un lenguaje desorganizado. Ok, tenemos el lenguaje desorganizado. ¿Por qué? Porque hay repeticiones, porque hay vacilaciones. Entonces, ya colmó alucinaciones, ya colmó delirios. Estamos ante un nivel psicótico. Si no, entonces se encuentran ante una persona seguramente en un estado alterado emocional, que inclusive hasta puede elevar el volumen de la voz y empezar a hablar más rápido. ¿Por qué? Porque nos está mintiendo. Entonces, cualquier opinión es una visión cargada de historia personal. Entonces, luego tenemos que ante esta eventualidad, el juicio se vuelve subjetivo. ¿Sí? Entonces, yo opino que es la carga subjetiva, historial, personal del sujeto que le esté emitiendo. ¿Ok? Es importante también hacer notar que cuando estamos en mediación hay que estar muy atentos y hay que estar observando la forma de hablar de las partes. Hablar en primera persona, yo hago, yo voy, yo siento, yo quiero, me está hablando de una suma importancia del impacto que aquello que está refiriendo. ¿Por qué? Porque lo confiere como propio. ¿De acuerdo? Entonces, hablar en plural cuando tienes, cuando vas al cine, cuando haces, el sujeto diluye la responsabilidad de lo que está expresando. Entonces, es muy diferente decir, cuando vas al cine y pides palomitas, espérame tantito, ¿quién va al cine, tú o yo? No, es que cuando vas al cine pides palomitas, pues las pedirá usted, yo no, ¿sí? Hablar en primera persona es tomar el criterio de responsabilidad de lo que se quiere, se hace, se siente y se piensa. Quien habla en tercera persona diluye esa responsabilidad, no tiene esa conciencia y entonces reparte. Entonces, tenemos aquí también, ¿no?, otro indicio, pues evidentemente la persona puede generar, ¿no?, por esta controversia contrario a lo versado, una discusión, debate, polémica, disputas, altercados y todo ello por estar hablando en tercera persona. Ah, es que, pues, que cuando vas y... Sí, ¿no? Cuando vas manejando y alguien se te atraviesa, pues te enojas. No, no necesariamente. Yo tomo la responsabilidad de lo que quiero, hago, siento y pienso y todo eso. Si yo voy manejando, entonces yo me detengo y cedo el paso. ¿Ok? No me quieras venir a mí a repartir lo que tú en cierto momento harías, diluyendo tu responsabilidad, queriéndosela fincar a alguien más. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Monse. Algunas sesiones, también, ¿verdad que sí, licenciada? ¿A poco usted no hace eso? Que de repente te ponen que te dicen así, ¿verdad que sí, licenciada? Todo mundo hacemos eso. A ver, aquí es lo que cada quien esté pasando. Yo no lo hago así, o a lo mejor no importa cómo yo lo haga, sino cómo lo hace usted.
Es importante, y gracias por esta intervención y este ejemplo, es importante hacer notar a cada una de las partes que cuando vamos exactamente a estar en esta mesa de diálogo, en esta mesa de mediación, hacer exactamente hincapié. A ver, hable usted en primera persona de lo que usted quiere, hace, siente y piensa. Anotamos los verbos. Hacer, querer, sentir y pensar, ¿ok? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Qué es lo que siente usted? ¿Por qué? Porque es la única forma en que no vamos a tener que lo contrario a lo versado. Porque vamos a generar, ¿qué? Congruencia. Entre lo que se hace y se piensa, entre lo que se dice y lo que se siente. Yo hago, yo pienso, yo siento, yo quiero. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entonces el sujeto toma la responsabilidad. ¿Por qué? Porque al hablar en plural es sentir que se vive en los otros, que se vive a través de los otros, y el sujeto realmente está dejando de vivir su vida. Se diluye en tantos cuantos están escuchando, ¿ok? Entonces, la esencia de uno, al hablar en plural, se queda dividida, por lo menos por la mitad, cuando está en una interlocución, ¿ok? Y de la misma forma se diluye el querer, el propio sentir, el propio pensar, y aquí lo más importante, se diluye hasta el propio hacer. ¿Esto qué quiere decir? No se tiene responsabilidad del hecho materializado y entonces empieza la controversia. ¿Por qué? Porque es lo contrario a lo versado, porque ni siquiera se responsabilizó del hecho, de la conducta, del comportamiento, de aquello exactamente que quedó materializado. Entonces, también cuando estamos en mediación, poner muchísima atención a la voz. El lenguaje corporal nos aporta el 80% de la información, en tanto lo que decimos nos aporta únicamente el 20%. Del lenguaje corporal podemos tener un 93% en la gesticulación facial y del 20% de lo que sí estamos diciendo, el 38% lo podemos identificar con el tono de voz. Esto es, las personas que hablan demasiado bajo están manipulando, están controlando, reclaman atención, son pretenciosas, tienen poca sensibilidad social, intimidan, son competitivas, tienden al enfado. Y aquí lo que nos importa exactamente, pueden tener, ¿no? Estadios de tipo hostil. ¿Okay? Bajar la voz cuando se está hablando también es un indicativo, ¿no? De inseguridad, ¿ok? De una audiencia que necesita realmente poner toda la atención para poder comprender, ¿no? Aquello que tiene que decir. Y por el contrario, quienes hablan en un tono muy alto, ¿no? Pues obviamente están hablando de la forma en que están sacando, están manifestando el enfado interno y lo están exteriorizando precisamente con esta parte hostil, ¿no? De levantar la voz, ¿ok? Una voz temblorosa es referente de una persona que se está sintiendo juzgada. Una voz temblorosa es de alguien con miedo, una persona, pues evidentemente que está más ocupada en otra cosa que realmente aquello que en lo que se espera que esté haciendo. Tomamos nota también, la voz temblorosa también nos habla de una actitud neurótica y paranoica. El miedo es este factor dominante. ¿Por qué? Porque necesitan en todo momento la aprobación. Una subida repentina
de volumen a lo largo de una conversación, pues evidentemente tomamos nota, son descargas, ¿ok? De hostilidad en todo lo que es el proceso de comunicación. Subir el volumen repentinamente, pues, ¿qué es lo que va a generar? Pues miedo, ¿no? En el interlocutor. Y aquí tomamos nota, esto está considerado como un ataque vocal. ¿Okay? Entonces, quien está teniendo una conversación y repentinamente, ¿no? Sube el volumen, estamos hablando de un ataque vocal. Okay. ¿De dónde se desprende el ataque vocal? Es una conducta compensatoria para evitar ser lastimado. Es importantísimo estar viendo esto precisamente en nuestras mesas de mediación. Ok. Tono susurrante. Cuando la persona utiliza un tono susurrante, inclusive también, hasta seductor, es completamente decepcionante. ¿Por qué? Porque se percibe inmediatamente una actitud poco sincera, y esto es una cualidad de las personas manipuladoras con un ego elevado, creyendo que tienen el derecho, ¿no?, de poder utilizar a los demás para su propia conveniencia. ¿Ok? Y pues obviamente son personas poco fiables, ¿no? Aquel que susurra, ¿no? Aquel que hace el tono seductor. Ok, personas poco fiables. Las personas que hablan de forma entrecortada suelen ser inflexibles, suelen ser personas rígidas, con aires de superioridad, intransigentes, y de pronto llega a resultar hasta ofensivo, ¿no?, para las personas que están a la escucha. No sé si también les ha tocado, ¿no?, percibir que hay personas que hablan por la nariz. Estas personas, pues, evidentemente tienden a ser muy críticos, tienden a la discusión, al mal humor, la ira está contenida, ¿no?, y está acompañada, ¿no?, de tensión en las mandíbulas. Quienes ocupan un tono de voz aburrido, pues ahí está hoy ante personas apáticas, personas tensas, distantes, personas que tienen un aplanamiento emocional, reflejo de ¿qué? De una depresión o de una tristeza mayor, ¿no?, de la cual pues evidentemente estábamos hablando tiempo atrás, ¿ok? Estas personas también tienen miedo a ser descubiertas, o que alguien, y aquí exactamente también es la raíz del miedo, ¿no?, que alguien pueda tener acceso a sus sentimientos, generándoles frustración, generando resentimiento. Fíjense bien, quienes utilizan un tono empalagoso, son personas que hacen trampa. ¿Okay? Son personas que engañan, son personas que tienden a decir una cosa cuando realmente en el fondo está la intención oculta de fingir, ¿no?, lealtad y todo ello. Están consideradas como personas pasivo-agresivas, ¿no? Son personas que traicionan, no se puede confiar porque la voz es ficticia, tratando pues obviamente de mostrarse optimistas, alegres, agradables. Tenemos también personas que elevan el tono al final de las frases. ¿Ok? Esto es inseguridad y falta de confianza, ¿ok? Porque es como si al abrir una frase estuviera pidiendo permiso, ¿no?, o pregunta, ¿no?, para poder intervenir. Entonces, esto también está considerado como una conducta compensatoria relacionada al sentimiento de pertenencia. Es una persona que necesita esta pertenencia al grupo. Hablar demasiado despacio es, pues, obviamente, quien necesita, ¿no?,
el tiempo suficiente para no cometer ningún error. Son personas pretenciosas, arrogantes, articulando palabras, utilizando sonidos para asegurarse que los demás reciban la información que están tratando de transmitir, ¿ok? Son personas obsesivas, son personas impositivas, son personas agresivas. En fin, el cuerpo dice más que lo que las palabras pueden decir, y cada individuo, a partir de sus gestos, de la postura, de la posición del cuerpo, es donde podemos representar, ¿no? El esfuerzo que se hace, ojo, para ocultar o para manifestar algún tipo de represión, ¿ok? Cada gesto, cada movimiento está enviando mensajes, ¿no? Sobre cómo la persona se siente. Porque, pues, evidentemente, el lenguaje corporal lo que hace es estar reforzando o contradiciendo también, ¿no?, el mensaje verbal. Siempre se van a revelar los verdaderos sentimientos de cómo estamos viendo que el sujeto, pues, evidentemente se está moviendo con el cuerpo. Girar la cabeza y el cuerpo en la dirección contraria a la persona con quien se está hablando significa poca fiabilidad. Una excelente postura y el pausado movimiento de manos y cuerpo, entonces nos está indicando confianza, seguridad en el sujeto. Y esta es otra cuestión, cuando hay cierta atracción, ¿no?, a otra persona, ¿qué es lo que hace? El cuerpo tiende a inclinarse hacia esa persona. ¿Por qué? Porque es un signo claro del interés que se tiene tanto en la persona como en aquello que está diciendo. Ahí podríamos ver exactamente, estamos en la mesa de mediación y ver exactamente las contrapartes, ¿no? ¿Quién tiene la verdadera intención de estar atento o atenta, ¿no?, a aquello que se dice a la persona, o definitivamente quién tiene la postura completamente contraria, echada para atrás, distante de la persona? Y esto que quiere decir exactamente que está tanto distante de la persona como distante totalmente de lo que siente, quiere y piensa y hace el otro. ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? ¿Ok? ¿Dudas? ¿Va quedando claro? Adelante, adelante. Sí, Angélica. Yo, maestra, yo tengo una duda. Ya nos dijo cómo nos podemos expresar corporalmente, con el habla, pero en cuanto a la escritura, maestra, Totalmente correlacional precisamente a este tipo de movimientos, a este tipo de sobresaltos que también hay en la voz. Esto, ¿cómo podemos verlo, por ejemplo, en la escritura? Una persona que tiene esta imposición súbita en el tono de voz, normalmente cuando le pedimos que escriba algo o cuando firme, exactamente va a tener esta salida también súbita, carga mayor fuerza en el instrumento con el cual está utilizando el lápiz, la pluma y todo ello, y ahí exactamente tenemos la salida de la represión que tiene por agresión. Dentro de la escritura, todo lo que son crestas son signos de agresión. Todo lo que son curvas, me estaba hablando de una persona que contiene. Entonces, pues obviamente es el caldo de cultivo idóneo en mediación, porque pues evidentemente, ¿no?, pedimos a la persona que escriba algunos datos, unas generalidades, y que nos firme la hoja, ¿no? Entonces, cada sesión, cada intervención y todo ello, pues evidentemente tenemos la firma de las partes de que asistieron, algún comentario y todo ello. Con ella podemos estar viendo exactamente en qué momento tienen esas salidas súbitas, agresivas, esas contenciones, esa represión. Pero aquí lo importante es crestas, agresión; curvas, contención. ahora, maestra, sí, yo leí, y ya le digo lo que me dice usted, lo que piensa. Leí una resolución donde un juzgador dice que ahí sus sentencias son gratuitas, que ninguna de las partes le ha dado ningún recurso, que no, que él es totalmente imparcial y que no tiene, que toda su vida se ha conducido de buena forma
Entonces, esa última frase que decía la sentencia, pues como que ya no la entendí, dije, pues no hay necesidad, se me hacía algo como de más. ¿Usted qué piensa cuando alguien pone ¿Exactamente qué eso? refirió? ¿Cuáles fueron las palabras? Que era un tribunal que no recibía dinero, La que última parte, la última siempre parte. era totalmente imparcial en los asuntos que él resolvía, como en el presente. O sea, sí, literal. Como no sé, yo pensaba, leía, dije, bueno, a lo mejor alguien dijo que no se conducía con imparcialidad o que recibió dinero, entonces al final lo aclara, o no entiendo por qué esa necesidad de justificarse, o no sé, en una Hay resolución. hay un dicho, ¿no? Que reza Que justificación dice no pedida, no pedida, culpa aceptación manifiesta. manifiesta, ¿no? Algo así. ¿No? Entonces eso Justificación se no pedida, podría culpa leer. manifiesta. Ok, sí. Es que Quien dije, intenta bueno, qué raro, ¿no? aclarar, justificar sin que se le esté pidiendo, entonces ahí hay una intención oculta. ¿Dónde es precisamente donde se exhibe? En el propio discurso. Y se calibran exactamente, se le da el peso a las palabras para saber exactamente de dónde proviene o dónde está el origen de aquello de lo que no se responsabiliza en el querer ser, sentir y pensar. Ok, sí, ok, está ¿Ok? bien. Yo así lo veía como una Exacto. Entonces, justificación estar o algo. súper atentos en lo que se dice, cómo se dice, de qué forma precisamente lo estamos diciendo. ¿Ok? Ojo también me ha tocado ver mucho también esto, ¿no? Estar invadiendo el espacio de otra persona genera una sensación de amenaza, ¿de acuerdo? Entonces, tener la justa medida de espacio entre las partes para que no se invadan, ¿ok? Vuelvo a insistir, la invasión en el espacio vital inmediatamente genera una sensación de amenaza. Y entonces la persona puede llegar a atacar o reaccionar de forma agresiva en cuanto, pues evidentemente, se le invade su espacio vital. Cada quien definitivamente es una medida, ¿no? Que debe tener muy consciente hasta dónde realmente está este espacio vital. Puede ser del codo, ¿no? A la punta de la mano, ¿no? A lo mejor alguien exactamente necesita un espacio vital mayor de 1 metro, ¿no? Del brazo extendido, o pues evidentemente también esto que estuvimos de forma reiterada viviendo con la pandemia, ¿no? La distancia sana, mantener una distancia sana que es de 1,5 metros, ¿de acuerdo? Pero finalmente observar hasta dónde es el espacio vital, vuelvo a insistir, el mínimo es de lo que da el codo puesto en el cuerpo y hasta donde la mano extendida, ¿no? Termina precisamente en la punta de los dedos, ese es el mínimo de rango de un espacio vital y pues evidentemente en esta cuestión, sana distancia, idónea 1,5 metros, ¿ok? Cualquier invasión al espacio vital genera esta sensación de amenaza y pues evidentemente podemos tener aquí un evento hostil, ¿no? Presenciar un ataque o algún tipo de reacción agresiva, ¿ok? Cuando alguien de forma constante está traspasando los límites del espacio personal, del espacio vital de alguna de las partes, ¿no? Inclusive también, ¿no? Del abogado o de la otra parte con quien tiene la controversia. Entonces nos está hablando de una persona completamente agresiva y una persona que está tratando de ejercer el control y obviamente ostenta tener el poder, ¿de acuerdo? Estar también atentos, por favor, a ciertos elementos que tiene el interlocutor, por ejemplo, como está cruzando los brazos, ¿no? Esto nos está hablando como de una medida de protegerse, apartar la cara, hundir la barbilla en el pecho,
dar golpes con el pie, ¿no? Inquietud corporal, cambio de postura, todo eso precisamente nos está hablando, ¿no? De efectos secundarios, vuelvo a insistir, que el cuerpo tiene para estar acompañando el discurso en todo momento. Así como ya vimos exactamente esta parte, ¿no? Del espacio digital y la forma invasiva, también podemos observar que el retroceder significa malestar. O sea, una persona que está retrocediendo, ¿no? O sea, está sentado y lejos de estar poniendo atención, o imperar, ¿no? Con la convicción y todo ello, o tratar de convencer a alguien de aquello que está pensando, lejos de eso, pues, y genera evidentemente, ¿no? La amenaza, ¿no? Hostil. Hacerse para atrás, retroceder significa malestar, significa que de forma inmediata está anulando cualquier posibilidad de comunicación de tipo verbal. ¿Por qué? Porque finalmente el sujeto lo que está tratando es de huir, de escapar, de desaparecer, ¿no? Inclusive por las ideas que se están compartiendo, los pensamientos, las emociones que se están generando en ese momento, y pues el sujeto lo está percibiendo como negativo, ¿no? Igual, quien llega inclusive a ponerse, ¿no? Debajo del marco de una puerta, está utilizando el marco de la puerta como un arco de defensa. Es una persona que quiere ya escapar, que quiere huir, y pues obviamente el único recurso que le queda como de protección es el marco de la puerta. Una persona que se sabe, ¿no? Poderosa, que se siente confiada, una persona segura de sí misma, ocupan más espacio físico con los brazos, con las piernas y con el cuerpo en general. ¿Okay? Una persona que pues está ensimismada va a tratar de ocupar el menor espacio posible en el área. Ajá. Quien está expansivo, pues obviamente confiado, poderoso, seguro. Estas personas que se recogen, ¿no? Que están ensimismadas, pues obviamente nos están hablando de baja autoestima, de inseguridad, que no tienen confianza, inclusive retraen los brazos, retraen las piernas, no sé si de pronto igual tengan la experiencia, llegan a tomar casi, ¿no? Una posición fetal en la silla, ¿ok? Entonces, ahí nos está hablando prácticamente de muy poca confianza e inclusive de inseguridad y miedo. Cuando, fíjense bien, una persona tiene un vínculo muy alto de atracción con otra persona, de manera inmediata empiezan a copiarse movimientos, empieza a copiarse el lenguaje corporal, empieza a imitarse inclusive también la forma de hablar o el tipo de palabras que se ocupan, ¿ok? No sé si también hayan tenido la experiencia, pues obviamente ustedes están mediando y todo ello, y una de las partes empieza como a replicar lo que dicen, de la forma en que lo dicen, inclusive utilizando las mismas palabras. Ok, listo. Ahí estamos ante un vínculo de atracción. Recuerden exactamente que tenemos 5 puntos de atracción, ¿no? Que es el físico, intelectual, emocional, espiritual y sexual. ¿Qué tipo de estímulo están generando en alguna de las partes que esa parte, que una de las de los dos, está emulando, ¿no? Sus movimientos y todo ello? Ok, ahí ya se dio prácticamente un tipo de vinculación por atracción, hay que cortarlo, ¿de acuerdo? Porque inclusive, vuelvo a insistir, puede tender hasta lo sexual, intelectual, físico, emocional, espiritual y sexual, ¿ok? Cuando una persona se está balanceando hacia adelante y hacia atrás, exactamente, me está hablando de impaciencia, me está hablando de ansiedad, y pues este tipo de movimiento, ¿no? Cuando la persona se está balanceando, lo que va a suceder, el sujeto ya no está ni concentrado en lo que está sucediendo, ¿no? En lo que estamos trabajando. Otro punto relevante es la temperatura corporal. La temperatura corporal aumenta cuando una persona se siente incómoda, se siente ansiosa, ahí empieza a acomodarse el cuello de la camisa,
la corbata, la bufanda, bueno, cualquier accesorio que lleve en el cuello, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que la persona quiere retirarse del lugar. Cuando la persona que se tiene a un lado inclina la cabeza hacia uno, significa que tiene interés en lo que se está diciendo. Entonces, ubiquen exactamente dónde están sentados ustedes y cuál de las partes se está inclinando hacia donde están ustedes. ¿Por qué? Porque entonces eso nos está hablando del interés legítimo, del interés genuino que se tiene en lo que se está diciendo. ¿Ok? Si es de una de las partes hacia otra de las partes, entonces quiere decir que sí tiene esa intención de escuchar, ¿de acuerdo? Que nos está hablando de esta disposición de atención, ¿ok? Y que se está concentrando la persona en lo que se está tratando, ¿ok? Con base en ello también podemos notar un cambio brusco, ¿no? Un cambio brusco de la cabeza, ¿no? En este movimiento. Esto es como una respuesta automática para separar aquello que está incomodando, ¿no? ¿Sí? De forma súbita hay un movimiento, entonces hay algo que está generando incomodidad y hay que apartarse, ¿no? ¿Se puede mentir a través del lenguaje verbal? Pregunta sí o no. ¿Se puede mentir a través del lenguaje verbal? Respuesta sí o no. ¿Se puede mentir a través del lenguaje verbal? Del verbal yo creo que sí, maestra, es más fácil de mentir que con Del el verbal sí, corporal, del ¿no? corporal no. Ah, es correcto. Del verbal sí, Más que del corporal. el verbal sí, el corporal no. Ok. ¿Se puede mentir a través del lenguaje verbal? Sí. El cuerpo normalmente no miente. El lenguaje no verbal es el que revela lo que las palabras no dicen. Hay conductas sostenidas. ¿Sí? Cuando el sujeto habla, puede ocultar la verdad. ¿Sí? El cuerpo genera una microexpresión. Esa es una salida completamente genuina que, vuelvo a insistir, nos da el 80% de la información en el cuerpo y el 93% está depositado en la gesticulación facial. Hay expresiones que se pueden sostener sí y son engaño. Las microexpresiones son es el segundo que le antecede a la expresión sostenida. ¿Sí quedó claro? El cuerpo no miente. El cuerpo siempre nos va a revelar la verdad. De forma súbita, en el primer segundo, después de la intervención directa, del estímulo directo, es exactamente ese primer segundo. Ahí tenemos información. Lo que sigue a continuación de ese segundo puede ser entonces ya no una microexpresión, sino ahora una expresión, y la expresión sí puede ser sostenida. Estábamos hablando, ¿no? 8 minutos de llanto continuo es una mentira, es una conducta sostenida. El tener la risa así, ¿no? La sonrisa. Esta es exactamente una expresión sostenida. No es genuina. ¿Por qué? Porque la sonrisa genuina exactamente tiene movimiento en la parte distal de los ojos y en la parte distal de la boca. ¿Ok? Quien tiene esta sonrisa así, todo eso, obviamente, está siendo sostenida y entonces no es genuina. Ok. Cuando estamos hablando de una cabeza, ¿no? La cabeza cuando está echada hacia adelante significa amenaza, significa soberbia, control, poder, ¿no? La inclinación de la cabeza hacia atrás refleja infelicidad. ¿Ok?
Hacia adelante, amenaza. Hacia atrás, infelicidad. ¿Ok? Quien no tiene comezón, ¿no? Y de pronto se rasca la cabeza, ¿ok? Eso es un indicio de confusión, de inseguridad. Es alguien que quiere hacer algo diferente a lo que se está proponiendo, a lo que está sucediendo, pero no sabe cómo responderles. ¿Sí? Ok, Maestra, yo tengo una duda. dígame. Y las personas que hablan así súper rápido como yo, como que si les fueran dando carrera, ¿eso qué significa o qué quiere decir? Porque yo en ocasiones hasta me meto en problemas porque soy un poco imprudente y así ni pienso las cosas cuando ya las dije, pero digo, bueno, chin, al fin y al cabo lo quería decir, pero sí son un poco imprudente de repente. Exactamente, la velocidad de la elaboración mental va más rápido, muchísimo más rápido que definitivamente lo que la lengua puede estar articulando. Entonces, la lengua se va a mover a tal velocidad para poderle dar salida a todas las ideas que se tienen. ¿Ok? Sugerencia, tratar de hacer el ejercicio de generar pausas idóneas por grupos de ideas. Ahí también podemos echar mano, ¿no?, de uno de los procesos cognitivos superiores, que es el de correspondencia. Un grupo de ideas que está en relación con el siguiente grupo de ideas. Ir haciendo las pausas por grupos de ideas, ¿no? Es como un párrafo, punto y aparte, siguiente párrafo. De ahí podemos, ya una vez dominado este ejercicio, podemos ir como en el punto y seguido, ¿no? O sea, que se contenga el sujeto predicado, el verbo, ¿no?, que me está indicando la acción. Hago la pausa. Siguiente idea en una oración, hago la pausa, ¿no?, sin caer tampoco en la arrogancia, ¿no?, porque ya vimos exactamente que las pausas muy frecuentes, pues evidentemente también pueden generar contextos, ¿no?, de amenaza o de hostilidad por soberbia y todo ello, ¿no? Entonces, empezar con este proceso cognitivo superior, ¿no? Llevarlo a la práctica, al ejercicio, el párrafo, punto y aparte, hago mi pausa, continúo con el siguiente grupo de ideas, ¿no?, que tenga relación con el que le precede. ¿Ok? Hagan el ejercicio. ¿Ok? Cuando una persona encoge los hombros, significa que la persona está mintiendo. ¿Okay? Encoger los hombros, la persona está mintiendo, seguramente no nos está diciendo la verdad porque no es sincero en lo que está diciendo, o definitivamente le es indiferente, le es irrelevante aquello que está sucediendo, ¿ok? Las personas que mienten tienden a mostrar inmediatamente el encogimiento de hombros. Es un intento inmediato para poder mostrar tranquilidad, calma y control. ¿Sí quedó claro? ¿Ok? ¿Sí? Es así como recuerden que ¿no? de la Maestra, primera, entonces ¿no? las No me importa, personas no me importa. ¿Eh? que vemos, entonces las personas que vemos así como que caminan así con sus hombros hacia adentro todo el tiempo, generalmente esa conducta tienen o esa personalidad que tienen con los hombros así, hacia adentro, encogidos, pues, Ok. ¿qué significa? Como concha, ¿no? Exactamente como esta Así, o parte sea, como, caminan ajá, hasta con esa parte y su personalidad también es así, como seria, como, no sé. recuerden exactamente que tenemos 4 niveles: el nivel racional, el nivel emocional, el nivel orgánico y el genitourinario. Quien exactamente tiene los hombros hacia adelante, como encorvado, como exactamente esta estructura, como si fuera un caparazón, están tratando de proteger, ¿qué? Las emociones. ¿Por qué? Porque no han sabido procesarlo desde la parte racional. Hay un quiebre inmediato, inminente entre lo que se piensa y lo que se está sintiendo, pero definitivamente tienden a
ensimismarse, a estar exactamente en esta inseguridad de poder entender lo que se siente, cómo se siente y pues evidentemente elevarlo, ¿no? A un nivel, ¿no? Superior de conciencia. Ok. Las personas que mienten, como estábamos viendo, ¿no? Tienden a encoger los hombros, ¿no? Estábamos, ¿no? Como los niños en primaria, ¿no? ¿Qué me importa, no? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Si se acuerdan exactamente así de estar levantando los hombros, porque es la forma, ¿no? De estarlos encogiendo para poder de demostrar tranquilidad, calma y control, pero definitivamente no se está siendo sincero, ¿no? Se está ocultando la verdad. Si una persona levanta los hombros, ¿no? Pero sin estarlos encogiendo, o sea, nada más levanta los hombros y los mantiene en esta posición elevada, entonces podríamos estar hablando de una persona inofensiva, ¿no? Hasta accesible, ¿no? O sea, estamos hablando con una persona y hace esto, ¿no? Mantiene los hombros en esta posición elevada. Es oportuno hacer algún tipo de planteamiento, es oportuno tener esta plática, esta conversación o exhortarlo hacia algún tipo de situación, pues, obviamente que medie, ¿no? la situación de controversia. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, aportaciones? Los escucho. Adelante, adelante, adelante. Angélica, la vi con ganas de preguntar algo, dígame. Es de su libro, yo voy a querer su libro, maestra. Ahí viene todo. Yo también. Yo Porque después ya no también. la voy a ver, ¿dónde la voy a buscar? En el libro. Exactamente, exactamente. Mucho es del material, pues evidentemente está aquí contenido. Sí, con muchísimo gusto. Me escriben, me mandan un WhatsApp y con muchísimo gusto se los hago llegar Sí. con una dedicatoria, ¿no? Al Gracias. domicilio que así me refieran. A ver, vamos a poner aquí, es el 55. Para juntarnos, Sí. compañeros, E irnos exactamente ahí de la mano, ¿no? en el envío. 55. Ajá. Y lo pedimos juntos. Para irnos juntos, Sí. ¿no? En el párrafo, en el renglón, en la página. 55 20 69 18 60. 55 20 69 18 60. Ese es mi WhatsApp. Ya lo tienen ahí con ustedes. Me mandan un mensaje. Me dicen a nombre de quién hago la dedicatoria, con muchísimo gusto se lo dedico y se los envío a su domicilio con un número de guía para que lo tengan con ustedes, ¿ok? Sí, muchas gracias. Con base en ello, les comparto, en este momento no me encuentro en México, en este momento estoy en Italia, para mí ya pues prácticamente son las 4 de la mañana, entonces he estado dándoles la clase de 2 de la mañana a 4 de la mañana, ahorita son las 4 de la mañana para mí. Estoy aquí, pues evidentemente he pasado aquí todo diciembre, estuve 3 semanas en México, de nueva cuenta estoy aquí. Regreso la siguiente semana a México y vuelvo a regresar en abril. Comparto con ustedes, tienen la primicia. Este libro, pues evidentemente ha causado mucho interés aquí en Italia y en el mes de abril se va a hacer la presentación especial en la edición en italiano, se llama Tilego. Y pues evidentemente ahorita estoy trabajando en ello y voy a tener dos participaciones en la Universidad de Nápoles, que pues en este año está celebrando 800 años de ser la primera universidad a nivel mundial, la primera universidad pública mundial. Voy a tener una disertación ahí en lo que es precisamente comportamiento y conducta peligrosa basado en Teleo y Lego en italiano, y de ahí en Nápoles, y de ahí me voy a Brindisi, del otro lado,
donde va a tener un premio internacional precisamente por la ONU, un organismo precisamente que tiene la ONU para poder reconocer a mujeres con talento a nivel mundial. Y este evento en el 2024, pues han elegido que sea Italia. Entonces, en abril tengo 2 eventos importantes aquí. Ahorita estoy precisamente gestionando, ¿no?, toda la traducción al italiano, vuelvo a insistir, porque en abril este libro recibe un premio especial y su traducción precisamente al italiano pues, para ser presentado aquí. Entonces... Muchas felicidades, maestra. Qué honor tener la clase con ustedes, de verdad. Felicidades, que sigan los éxitos. Muchas gracias. El éxito definitivamente lo debo a todos y cada uno de aquellos, pues evidentemente que prestan atención y pues evidentemente también ceden parte valiosísima de su vida exactamente en la medida del tiempo, ¿no? En que estamos compartiendo ideas. Entonces, si esto ha llegado hasta donde ha llegado y estoy exactamente poniendo voz en otros países, es gracias a todos ustedes. Así es que se los dedico también de forma especial, precisamente por estar dando seguimiento, por estar poniendo, pues evidentemente, la atención en lo que estamos estudiando, pero más que nada, precisamente llevárnoslo a la práctica, ¿no? Hacer de forma concienzuda, ¿no?, este efecto que tenemos por un bien a la sociedad y por una mejor humanidad. Entonces, pues la responsabilidad ahora les toca a ustedes. Yo nada más soy el medio para poder compartir, para poder llegar a ustedes y a su vez a más personas. Muchísimas gracias, muchas gracias. Siempre muchas gracias, maestra. un placer compartirme con ustedes. Nos vemos siguiente martes. Yo ya voy a estar en México para poder cerrar entonces este módulo que pues para mí ha sido pues definitivamente nutricio por sus aportaciones y por este compartir. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, maestra. Buenos días para usted. Que esté bien. Muchas Hasta gracias, luego. muchas gracias.